interesante. Hemos tenido la suerte de contar con el profesor Jiménez, que es profesor titular y director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia. Ha sido, entre muchísimas cosas que ha hecho, evaluador de la tercera ronda del programa Greco, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Consejo de Europa. ¿Hace falta micro? ¿Me oye todo el mundo bien? Sí. Vale. Eso sí que se oye muy... Y bueno, como decía, hoy tenemos el placer de contar con el profesor Jiménez, al que yo voy a pasar directamente la palabra, y él que nos cuente cosas sobre la transparencia y la corrupción, que es el que más sabe esto de lo que estamos haciendo. Bienvenido y adelante. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias. Buenas tardes, muy agradecido por la invitación del foro para estar esta tarde con ustedes. Para mí ha sido una sorpresa encontrarme con un grupo tan numeroso un viernes por la tarde, o sea que especialmente agradecido también porque hayan dedicado estos minutos de estas horas, ¿no?, de un viernes por la tarde, cuando apetecen otras cosas, a venir a escucharme. Espero no decepcionarles mucho, ¿no? Espero, en fin, que haya merecido la pena cuando termine. Remy, ¿te importa si apagamos la luz esta de aquí para ir viendo? Bueno, antes de entrar en lo que es mi intervención un poco estructurada, me gustaría que dedicáramos un poco de tiempo a echar un vistazo, a contextualizar el tema a un mapa como este. Este es el mapa que hace Transparencia Internacional, esta ONG que se dedica a la lucha contra la corrupción. Saben que hace un índice muy famoso de percepción de la corrupción, donde mide hasta qué punto no los ciudadanos de cada país, sino un tipo de gente muy determinada, que no son los ciudadanos del país, sino fundamentalmente diplomáticos de países extranjeros, empresarios que tienen negocios con otros países. Pues hay una serie de estudios que miden lo que ese tipo de gente piensa sobre cuál es el nivel de corrupción que hay en un determinado país. A partir de ahí construyen un ranking desde los países más limpios a los países más corruptos del mundo. Y finalmente ese ranking lo traducen un poco en el mapa, que como ven tiene distintas tonalidades de color, desde el rojo más intenso, más oscuro, casi negro, que serían los países más corruptos, hasta el amarillo más clarito, que serían los países menos corruptos del mundo. Como ven, la corrupción no es un problema menor a nivel mundial. De hecho, el mapa da un poco de miedo, ¿no? Realmente, cuando uno se ve un mapa como este, verdaderamente lo que hay que explicar no es la corrupción. Parece que la corrupción es la regla, es la norma. Lo que parece más interesante en realidad es explicar por qué hay algunos países que tienen ese color de amarillo clarito, que son los menos. ¿Por qué? ¿Qué tienen de raro estos que no tienen tanta corrupción, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo les pretendo, en fin, dar alguna vuelta, ¿no?, en mi intervención de esta tarde. Lo que les propongo para hoy, ¿vale?, el menú de mi charla para hoy tiene tres partes fundamentales. La primera es, bueno, lo he titulado así, lecciones nórdicas, es decir, si se han fijado en el mapa, esos colores de amarillito claro fundamentalmente coinciden sobre todo con los países nórdicos, es decir, los escandinavos más Dinamarca, y algunos otros países, Nueva Zelanda, Singapur, pocos más, ¿no? Australia está más o menos cerca también. Bueno, ¿qué lecciones podemos sacar de esos países, ¿no? ¿Por qué son tan raritos en términos comparados, ¿no? ¿Por qué hay menos corrupción que en el resto del mundo? En segundo lugar, pasamos a tratar de ver cómo estamos nosotros, qué noticias tenemos sobre el caso español. Veremos que hay malas noticias, algunas son malas noticias, veremos que encaja con algunos de los problemas que se comparten en el mundo, pero, dejo ahí un pero un poco optimista, y con eso terminaré mi charla. La idea es que en el caso español no todo es malo, ¿no? Hay desde luego algunos que están peor que nosotros, muchos que están peor que nosotros, ya sé que eso no es un buen consuelo, ¿no?, mal de muchos, pero precisamente las características que tiene el caso español hacen que, bueno, podamos ver con cierto optimismo, ¿no? Es decir, no estamos en una situación, digamos, desesperada, ¿no? Y haré alusión a la crisis, ¿no?, ya que no aparece en el título, iremos con
una parte positiva, en este caso de la crisis, ¿vale? La crisis tiene muchas cosas muy negativas, pero hay algunos aspectos de la crisis que son muy positivos desde el punto de vista de las posibilidades de lucha contra la corrupción. Terminaré, por tanto, con esas ideas, ¿vale? Vamos, por tanto, con qué les pasa a los raritos estos de los vikingos, ¿no? de los nórdicos. ¿Vale? Lecciones nórdicas. Echar un vistazo a este tipo de sociedades con bajos niveles de corrupción es realmente interesante y se viene haciendo no desde hace mucho tiempo. Hay sobre todo un autor muy destacado, que es un sueco, este que tienen ahí, Bo Rostein, que no solo ha hecho una serie de estudios y sigue haciendo una serie de estudios realmente interesantes para ver qué es lo que ocurre con este tipo de sociedades y en general qué pasa con los problemas de corrupción, sino que también tiene mucho mérito, digamos, como empresario académico, porque creó no hace mucho, hará 5 o 6 años, solo un instituto de investigación que se llama el Instituto tienen las siglas en inglés, el Instituto de Calidad del Gobierno. Lo que él quiso fue hablar sobre los problemas de corrupción desde un punto de vista más positivo. La otra cara de la corrupción es el buen gobierno. Cuando tenemos corrupción tenemos un gobierno que no funciona bien, que no funciona pensando en el bien común, sino pensando en satisfacer a determinados clientes. Cuando tenemos un buen gobierno, pues tenemos una sociedad que progresa siempre con el objetivo de mejorar el interés general, ¿no? de toda la sociedad. Bueno, Bo Rostein no solo ha desarrollado estos estudios, sino que además creó este instituto de investigación que está realmente llevando a cabo una labor muy, muy interesante, ¿no? En los 5 o 6 últimos años, los que tiene de vida, los estudios que están produciendo ahí en ese instituto de investigación de la Universidad de Gotemburgo son realmente interesantes. ¿Qué podemos aprender, ¿no? ¿Qué nos cuentan estos autores? Lo que ellos han encontrado es que en estas sociedades que tienen bajos niveles de corrupción, esos bajos niveles de corrupción aparecen siempre asociados con una serie de factores que están siempre presentes. ¿Qué tipo de factores, qué tipo de elementos coinciden con tener bajos niveles de corrupción? Por ejemplo, son sociedades que tienen altos niveles de capital social. Capital social es un concepto, bueno, bastante debatido en ciencias sociales, pero ellos incluso lo centran un poco más simplemente en la idea de la confianza generalizada. ¿Qué es eso de la confianza generalizada? Son sociedades donde cuando le preguntamos los que hacemos encuestas a los ciudadanos si confían en la gente que no conocen de manera personal, de manera directa, pues tenemos unos datos muy diferentes de unos países a otros, de unas sociedades a otras. Hay sociedades en las que hay mucha gente que dice que en general confía en los demás conciudadanos, aunque no los conozca personalmente. Y en muchas otras sociedades lo que tenemos es una mayoría, en realidad en la mayoría de los países encontramos una gran mayoría de ciudadanos que dice que es mucho más prudente no confiar en los demás, ¿vale? Confiar en los demás sin conocerlos es muy arriesgado, ¿vale? Te la pueden dar con queso. Pues, ¿qué tienen en común estas sociedades que tienen bajos niveles de corrupción? Son sociedades donde la gente tiende a confiar en los demás, aunque no haya una relación personal con ellos. Mucho más que en cualquier otro tipo de sociedad, ¿vale? Son los países que presentan los niveles de confianza generalizada más altos que podemos encontrar. Luego veremos datos de cómo estamos en España con respecto a este indicador de la confianza generalizada. Pero estos países coinciden en esto, en que tienden a confiar en los demás aunque no los conozcan. En segundo lugar, presentan también bajos niveles de desigualdad. Son sociedades bastante igualitarias, no hay grandes disparidades sociales, medida tanto en términos de igualdad económica como fundamentalmente en términos de igualdad de oportunidades, ¿vale? Son sociedades donde es fácil encontrar oportunidades para prosperar en la vida y donde la distribución de esas oportunidades es muy igualitaria entre todos, ¿vale? Da igual que seas hijo de un obrero, que seas hijo de un empresario, que no va a haber grandes diferencias en las oportunidades que vas a tener para progresar.
Este es un tema que normalmente se olvida cuando hablamos de corrupción. Cuando hablamos de corrupción parece que hablamos del Código Penal, de si cómo perseguimos los delitos, de si la policía tiene o no tiene medios, si los jueces tienen o no tienen tal o cual. Hablamos de cómo funciona la administración pública, si es fácil manipularla, si no. Y se nos olvida un tema que es central y sobre el que estos autores han llamado la atención, que es esa idea de, ¿vale?, de que donde hay bajos niveles de corrupción, resulta que encima son sociedades bastante igualitarias. Por tanto, algo de relación debe haber entre los dos fenómenos. Tener bajos niveles de corrupción, ser una sociedad no demasiado desigual. Y el tercer factor que aparece también relacionado es el de que son ciudadanos que tienen una percepción sobre sus instituciones de gobierno, digamos, muy positiva, ¿no? La percepción que tienen de cómo funcionan sus gobiernos es altamente positiva. Dicen que son gobiernos que funcionan de manera muy efectiva, es decir, cuando llevan adelante una política, esa política tiene un impacto en la sociedad, un impacto real en la sociedad. No son políticas solo de cara a la galería y para llenar el boletín oficial del Estado, sino que tienen realmente un impacto, son efectivas y además son instituciones de gobierno que funcionan de manera muy imparcial, que tratan a los ciudadanos de forma imparcial. Por tanto, que no hace falta que conozcas al concejal de lo que sea para poder acceder a determinado servicio público, sino que directamente si tienes derecho, porque las leyes dicen que si reúnes determinadas condiciones tienes derecho a un servicio, lo vas a tener. Fíjense que, ¿vale?, qué correlación más interesante. Bajos niveles de desigualdad, instituciones de gobierno que son percibidas por los ciudadanos como muy efectivas y muy imparciales, y altos niveles de confianza generalizada. Estos autores lo que dicen es que este tipo de correlación, esta confluencia de factores en este tipo de sociedades generan un círculo virtuoso, ¿vale? Es decir, son factores que se van a alimentar entre sí, van a ir reforzándose entre sí unos a otros y van a hacer que la consecuencia sea tener estos bajos niveles de corrupción. Son sociedades que ya incluso a partir del siglo XVI empiezan a diferenciarse bastante las sociedades europeas. Las sociedades nórdicas ya presentaban unos niveles de igualdad por encima de la media del resto de sociedades europeas. Por tanto, ya partían de una cierta situación de igualdad de partida. Aún así, a lo largo de todo el periodo de la modernidad, del siglo XVII y siglo XVIII, tuvieron bastantes problemas de corrupción, ¿vale? La corrupción no fue ajena a este tipo de sociedades. Hubo bastante corrupción. Hay algunas cartas de finales del siglo XVIII del embajador de Francia en Suecia contando lo corrupta que era la sociedad sueca, contándole a la corte francesa en esas cartas que Suecia era un país especialmente corrupto. Aquí tienen sitio, si quieren sentar ahí. En esas cartas el embajador francés decía eso, ¿no? Es una sociedad corrompida hasta sus últimos términos, ¿no? Es decir, que tuvieron bastantes problemas de corrupción. Lo único que, bueno, por determinados acontecimientos que ocurrieron y porque la sociedad sueca estaba, las sociedades nórdicas en general, estaban preparadas para sacar las lecciones adecuadas en un determinado momento de crisis, la cuestión es que a partir de un determinado momento empezaron a construir, siento lo de las flechas, pero como hemos cambiado de programa, ha descompuesto un poco algunas de las cosas de la presentación, ¿vale? Entonces hay que dar algunas cosas así un poco feas, pero bueno. A partir de un determinado momento empezaron a construir instituciones imparciales de gobierno, ¿vale? Es decir, renunciaron a las ventajas que tienen los órdenes corruptos, que tienen muchas ventajas para los gobiernos, dan mucha estabilidad política, mucha estabilidad social, ¿vale? Ahora comentaremos el caso contrario, pero estos, sobre todo eso, a finales, desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, fueron ensayando una serie de innovaciones institucionales
en el camino de la construcción de instituciones imparciales de gobierno. Una vez que tuvieron instituciones imparciales de gobierno, que trataban a toda la gente, digamos, de manera equitativa, sin que uno necesitara tener contactos dentro del gobierno para que sus demandas fueran atendidas, generaron políticas universales de bienestar. Este es un tema al que estos autores le dan mucha importancia. Cuando contraponen cómo es el estado de bienestar de los países nórdicos con el estado de bienestar, casi la ausencia de estado de bienestar en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, le dan mucha importancia a la idea esta de la universalidad de las coberturas del estado de bienestar, ¿vale? De la protección social. Una protección social para todos los ciudadanos, no para aquellos que están en condiciones peores. Y por tanto hay que darles, ¿vale? Hay que protegerles públicamente para que puedan tener un acceso a las oportunidades que de otra manera no tendrían. Ellos piensan que si marginamos las políticas sociales, la asistencia sanitaria, el apoyo en la educación, etc., solo para aquellos grupos más necesitados, eso es complicado desde el punto de vista de generar confianza generalizada en una sociedad. Para tener confianza generalizada en una sociedad tenemos que tratar a todo el mundo por igual, tenemos que tener políticas universales de bienestar, porque de la otra manera nos vamos al sistema americano. El sistema americano cubre determinadas políticas de apoyo a sectores más marginados. Hay asistencia sanitaria para quien no puede pagarse un seguro médico, pero tienes que demostrar que tienes un nivel, que vives en un nivel de pobreza tan grande que realmente son procesos, desde el punto de vista psicológico, extraordinariamente humillantes para aquellos que solicitan la ayuda pública. Es como una manera de reconocer ante tus conciudadanos que eres un fracasado, que has fracasado y que por tanto los demás tienen que ayudarte porque, ¿vale? Porque has tenido en fin, mala cabeza o lo que sea, ¿no? Estos piensan que para evitar ese tipo de humillaciones y por tanto las diferenciaciones entre unos ciudadanos y otros, es mejor que todos tengan acceso a los programas de bienestar, ¿vale? Los que los necesiten verdaderamente por necesidad económica y los que no, da igual, que todo el mundo tenga asistencia sanitaria universal, ¿vale? Que tenga cobertura universal, que todo el mundo tenga acceso a la educación pública, que todo el mundo tenga acceso a políticas sociales, pensiones, etcétera, etcétera. Bueno, fue una cosa que desarrollaron más que ninguna otra sociedad, sobre todo pues, a partir de la Segunda Guerra Mundial, construyen los estados de bienestar más desarrollados que conocemos. Esto va generando ese círculo, va alimentando la confianza generalizada. Cuando tenemos instituciones imparciales de gobierno, políticas universales de bienestar, políticas públicas en general, que no discriminan entre grupos, sino que tratan a todos los ciudadanos como iguales, lo que se genera es un sentimiento de pertenencia al mismo grupo, de que somos parte de la misma sociedad, tenemos que ayudarnos los unos a los otros y también tenemos que controlarlos los unos a los otros, ¿vale? Es decir, quien abusa de la ayuda pública también hay que denunciarlo. Saben ustedes que los suecos, por ejemplo, pero en general todo este tipo de sociedades tienen un sistema de información tributaria a la que muchos autores llaman los pornoimpuestos. Es decir, desde tu casa, desde el ordenador de tu casa, puedes mirar los impuestos que ha pagado tu vecino. Tienes todo el acceso a la información de lo que tu vecino ha declarado que han sido sus ingresos en el año pasado y, por tanto, tú sabes el nivel de vida que tiene tu vecino. Y puedes decir si tu vecino está engañando al fisco, que no es nadie sino toda la sociedad, o tu vecino está cumpliendo condiciones, ¿vale? Es decir, que se generan también fenómenos de control social casi espontáneo, porque engañar al fisco en sociedades como esta es engañarme a mí, ¿vale? Es engañar a los demás vecinos, a los demás ciudadanos. Aquí engañar al fisco, ¿vale? En otros tipos de sociedades engañar al fisco es ser un listillo, ¿no? Y alguien digno de admiración en según qué círculo, ¿no? En este tipo de sociedades este tipo de cosas no suceden, ¿no? Bueno, así se cierra el círculo, con confianza generalizada se alimenta la igualdad, ¿vale? Es decir, los distintos factores van influyéndose unos a otros, van reforzándose unos a otros y como consecuencia, la consecuencia de esto es que en sociedades de este tipo se generan
instituciones informales, es decir, que no han sido creadas de manera deliberada por ningún gobierno, por nada, sino que han surgido de forma espontánea de la sociedad, instituciones informales que permiten el desarrollo de bienes públicos muy importantes para que una sociedad funcione bien. Por ejemplo, bienes públicos como el respeto a los espacios públicos, ¿vale? El respeto a lo que es común, lo que es de todos, el parque, la ciudad, el campo, ¿no? el bosque. Hay un respeto enorme a lo que es de todos, que ya digo, es consecuencia del funcionamiento de este círculo virtuoso. Eso hace también que la gente esté también muy abierta a a aceptar las políticas que vienen del gobierno. Es decir, las políticas, gobernar en países como estos es mucho más fácil que gobernar en países que no reúnen estas condiciones, porque la gente acepta, en general, salvo alguna excepción, pero en general acepta bastante bien las políticas que vienen del gobierno porque les parecen razonables y además porque han contribuido a ellas, siempre y cuando estén dentro de esta lógica. Bueno, ese tipo de bienes públicos lo que hacen es reforzar cada vez más ese sentido de pertenencia a un grupo común, ¿vale? De que somos parte, estamos todos en el mismo barco de verdad. Por tanto, debemos apoyarnos los unos a los otros y debemos evitar las conductas oportunistas. Tenemos todos la misma responsabilidad de evitarlas, ¿vale? No tiene que ser el gobierno el que se ocupe de eso. Hay una pregunta que hace el Eurobarómetro a los distintos países que forman parte de la Unión Europea. Hay una pregunta sobre la responsabilidad, de quién es la responsabilidad de la lucha contra la corrupción. Cuando nos preguntan en España o en Italia, incluso en Francia, en Portugal, por supuesto en Grecia, la respuesta número uno es, en torno al 80% de la gente dice, la responsabilidad de la lucha contra la corrupción es cosa del gobierno. Cuando les preguntamos a los daneses, o les preguntamos a los suecos, o les preguntamos, bueno, los noruegos no están dentro del Eurobarómetro, porque no están dentro de la Unión, a los finlandeses, más o menos en torno al 60% dicen la lucha contra la corrupción es una responsabilidad, en primer lugar, sobre todo de los ciudadanos, ¿vale? Somos los ciudadanos los primeros que tenemos que responsabilizarnos de la lucha contra la corrupción. Bueno, estas diferencias en las contestaciones al Eurobarómetro tienen mucho que ver con los efectos que tiene esta lógica. Bueno, esto, en fin, parece como muy idílico, muy prometedor. El problema, sobre todo, cuando lo comparamos con sociedades donde tenemos el fenómeno contrario. Y como han visto por el mapa de antes, es probablemente el caso más mayoritario, ¿no? Sociedades en las que en lugar de generarse un círculo virtuoso, se genera lo contrario, un círculo vicioso que cada vez complica más el problema. Podemos empezar por cualquier punto, ¿no? del círculo. Por ejemplo, en general son sociedades que también ya de partida eran sociedades más desiguales, lo cual significa que las divergencias en los intereses de unos grupos y otros dentro de esa sociedad van a ser mucho más amplias, más distantes, ¿no? Que en una sociedad donde si es más igualitaria, los intereses de unos grupos y otros no van a ser tan distintos, ¿vale? Va a haber un poco más de proximidad. Bueno, en sociedades que son más desiguales, lo normal es que se generen relaciones de confianza no generalizadas, sino particularizadas, ¿vale? Es decir, uno desarrolla vínculos de lealtad no con todo el grupo social, sino con el grupo más próximo a mí, ¿vale? Mi familia, mi clan, mi partido, ¿vale? Lo que sea, mi terruño, ¿vale? Desarrollo relaciones de pertenencia al mismo grupo, solo un grupo particular dentro de la sociedad y no con toda la sociedad en general. Esto va a ser un factor muy importante, ¿vale? Porque esa confianza particularizada da lugar a la construcción de instituciones de gobierno que en lugar de tratar de manera imparcial a todos los ciudadanos, lo que van a hacer es funcionar de una manera muy parcial, ¿vale? Favoreciendo a unos más que a otros. ¿A quiénes? Pues a aquellos que nos han colocado allí, ¿vale? Yo llego al Ayuntamiento de Cieza y lo que voy a hacer desde el Ayuntamiento de Cieza es favorecer a quienes
me permitieron llegar a esa posición de poder. ¿Vale? No voy a tratar a todos los de Cieza, a todos los vecinos de Cieza de la misma manera. Favoreceré a aquellos que me ayudaron a alcanzar el poder en el ayuntamiento. ¿Y qué ocurre con los otros, con los que se ven maltratados? Pues en líneas generales se acepta. ¿Vale? En líneas generales se dice, bueno, están gobernando ellos, ya me tocará, ya nos tocará a nosotros. ¿Vale? Cuando nos toca a nosotros, le daremos la vuelta a la tortilla. Esto es lo que ocurre cuando tenemos estos fenómenos de confianza particularizada y instituciones de gobierno que se construyen a partir de redes clientelares. ¿Vale? Lo que hago es buscar apoyos sociales que me permitan llegar a una posición de poder, y una vez que estoy en esa posición de poder recompenso a aquellos clientes, ¿no? Aquellos sectores que me ayudaron. A las empresas que financiaron mis campañas les voy a dar contratos públicos, a la gente de mi grupo que necesita un sueldecillo, pues lo meto, ¿vale?, en el ayuntamiento. A los medios de comunicación que me han ayudado, han dado una imagen favorable de mí y tal, pues los voy a compensar según con qué cosas, con subvenciones, con lo que sea. Asociaciones que me han también echado una mano, pues también les voy a dar un trato mucho más favorable, etc. ¿Qué tenemos? Tenemos eso, la construcción de gobiernos que se sustentan sobre redes clientelares, que no se sustentan tratando de buscar el bien común, el interés general, sino fundamentalmente el objetivo prioritario desde el gobierno es favorecer a la red clientelar que te ha permitido llegar a esa posición de poder. Y ya digo, lo más interesante del caso es que eso hasta es comprendido por los rivales, porque pues eso, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Es una cosa, es un dicho que cuando hay un cambio de gobierno se suele escuchar con mucha frecuencia, ¿no? Ahora nos toca a nosotros. Eso no se escucha según qué países, ¿no? Instituciones parciales de gobierno dan lugar a políticas públicas particularizadas, ¿vale? Esto que estábamos comentando. Desde el gobierno utilizo todos los mecanismos del poder para desarrollar políticas que fundamentalmente favorecen a mi clientela, ¿vale? Aquellos con los que tengo una relación más estrecha. Y evidentemente cuando tenemos gobiernos que funcionan de esa manera, lo que tenemos son incrementos de la desigualdad, ¿vale? Y la sensación de eso, de que no todos somos iguales, de que depende de, en fin, cómo nos vaya, depende de con quién, a quién conozcamos, etcétera, pues nos puede ir mejor, nos puede ir peor. Si la situación de antes, el círculo virtuoso generaba bienes públicos muy adecuados para la convivencia, para el interés general, etcétera, la situación contraria, la del círculo vicioso, lo que va a convertir a estas sociedades es en sociedades en las que la política se convierte, esta es una expresión de la ciencia política, en un juego de suma cero. Un juego de suma cero es una situación en la que todo lo que yo gano es porque lo está perdiendo otro jugador, ¿vale? Eso es un juego de suma cero. La política se convierte en eso, en un juego de suma cero. Todo lo que gana el partido A, o la gente asociada al partido A, es porque lo están perdiendo los ciudadanos que están asociados con el partido B, ¿vale? En una situación como esa, una situación de juego de suma cero, en lugar de desarrollarse esas instituciones informales que ayudan al buen funcionamiento de la sociedad, de las instituciones de gobierno, etc., lo que tenemos es la instauración de una lógica muy contraria, la instauración de la lógica casi del sálvese quien pueda, ¿vale? Es decir, mientras estoy ahí aprovecho todo lo que pueda, ¿vale? He dudado mucho esta mañana cuando estaba preparando la conferencia sobre si traerles algunos fragmentos de conversaciones grabadas por la policía de algunos casos de corrupción que están bajo investigación. Porque en esas conversaciones son muy gráficas, ¿no? Es muy interesante ver cuál es la lógica que se aplica y sobre todo el concepto que tienen este tipo de personajes sobre qué es un cargo público, para qué sirve un cargo público, ¿no? Y están todo el rato con la idea de que, primero, un cargo público es tener la llave, ¿vale? Tener la llave para enriquecerse, etcétera, pero también la idea de que el cargo público no dura para siempre, por tanto, mientras se tiene el cargo público hay que aprovechar la oportunidad, ¿vale? Si no aprovechas la oportunidad, se te queda cara de idiota, porque los demás la aprovechan, ¿vale? Tienes esa sensación de que los demás la aprovechan.
Este es un poco el tipo de clima social que se genera en sociedades donde se da el círculo vicioso. Si llegas al poder y no lo aprovechas en tu favor o en el de tu clientela, no eres un tipo moral, lo que eres es un idiota o alguien que todavía no se ha dado cuenta de verdaderamente cuáles son las reglas de juego. Bueno, pues esta es la situación, como digo, contraria a la situación mayoritaria por el mapa que hemos visto en el mundo, y por tanto, la pregunta que les quiero hacer, que les quiero plantear aquí esta tarde es la pregunta clave, ¿no? La pregunta del millón, cuando nos enfrentamos al combate contra la corrupción. El combate contra la corrupción no es llenar el BOE de nuevo, ¿vale?, de medidas. ¿Recuerdan estas 43 medidas que ha aprobado recientemente el gobierno de Rajoy? No se trata de eso, no se trata de hacer listas de la compra y marcando tics, ¿no? Ya tengo esto, ya tengo lo otro. No, de lo que se trata realmente es de generar una estrategia que rompa la lógica del círculo vicioso y genere la lógica contraria del círculo virtuoso. Vale, ¿y ahora cómo hacemos eso? Tenemos que partir de esta idea, ¿vale? Seríamos ingenuos si pensáramos que esto es fácil. Evidentemente esto no es nada fácil. Es muy complicado. Y no podemos hacerlo ni siquiera aunque nos pusiéramos todos de acuerdo. Se tienen que dar una serie de circunstancias para que podamos realmente darle la vuelta, ¿no?, a la lógica de un círculo o de otro, ¿no? Si es tan difícil, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos? ¿Aceptamos que la corrupción es inevitable? ¿Que tenemos que jugar con estas reglas de las que hablan con tanta claridad en estas conversaciones los corruptos, los que graba la policía? Ahora cada vez es más difícil encontrar este tipo de conversaciones, porque como ya saben que lo graban, porque antes no lo sabían, de hecho es que no lo grababan, pero a partir de mediados de los años 2000 han empezado a grabarlo, pero ya los corruptos saben que lo graban y ahora hablan en clave totalmente, y ahora es muy difícil, pero las conversaciones primeras que ha grabado la policía son extraordinariamente gráficas, ¿vale? Me queda con la pena, ¿no?, de no traérselas, pero bueno, ya habrá ocasión en otro momento, ¿no? Aceptamos el pesimismo, aceptamos que estas son las reglas de juego y ya está, que vivimos en sociedades que, bueno, tienen un nivel de corrupción alto, mucho más alto que los nórdicos, y ya está. Es que los nórdicos, son protestantes, ¿no?, son rubios, son altos, y nosotros pues somos latinos y tal, y bueno, por otro lado parece como que nos divertimos más. No sé si nos divertimos más. Si atendemos a encuestas, por ejemplo, sobre felicidad, resulta que los países que destacan más, según esas encuestas, y que en realidad la felicidad se puede medir a través de una encuesta, pero bueno, en la medida en la que hacemos ese ejercicio, las sociedades que tienen unos niveles más altos de felicidad son precisamente las sociedades con menores niveles de corrupción. Por algo será, ¿no? Bueno, ¿debemos aceptar el pesimismo? Pues depende de lo optimistas o lo pesimistas que sean ustedes, ¿vale? Esto es lo de la botella medio vacía, medio llena. Yo soy optimista, ya se lo advierto. Por tanto, voy a tratar de convencerlos de que hay posibilidades, ¿no?, de salir de ahí en un caso como el español. El tema es que para ver realmente hasta qué punto se puede romper el círculo vicioso y generar un círculo virtuoso, no podemos construir una teoría general, sino que tenemos que ir casi caso a caso, viendo cuáles son las características de cada país, porque no todos los países están, digamos, en la misma disposición o en la misma capacidad para iniciar el cambio, ¿no?, para iniciar esa transformación. Bueno, ¿qué podemos decir del caso español, ¿no? Es un poco lo que nos centramos en esto, ¿no? ¿Voy bien? El caso español, evidentemente, tenemos buenas y malas noticias, lo cual ya es una buena noticia en sí misma, ¿vale? No todo es negativo, no todo es para hacernos pensar en términos de máxima preocupación. Vamos con las malas primero, ¿no? Siempre las malas primero. Vamos a atender algunos de los indicadores estos que hemos visto antes, ¿no?, de lo que sucedía con los nórdicos. Lo vamos a comparar con el caso español. Por ejemplo, la percepción de la corrupción.
hay un dato relativamente reciente, de principios de año, que es una encuesta de Metroscopia, estos barómetros que hace Metroscopia de vez en cuando, ¿no?, para el país, con cierta periodicidad. Ya, en fin, muy metida la crisis, esto se publicó el 13 de enero de 2013, donde la percepción de la corrupción, como saben perfectamente, es altísima, ¿no? Según esa encuesta, por ejemplo, el 96% de esos encuestados decían que hay mucha o bastante corrupción en la vida política española. Bueno, no es una gran noticia, ¿no? Si esa es la percepción de la gente, la cosa es complicada. Vamos a vernos en términos comparados, porque esto, bueno, no nos dice mucho en realidad. Y cómo se ven, no sé, cómo se ven los holandeses, cómo se ven los irlandeses, porque igual resulta que también allí ven que todos los políticos son unos chorizos y no sé qué, no sé cuánto. Entonces al final, pues tampoco, si no hay muchas diferencias, vamos a vernos en términos comparados. Aquí es un poco difícil, encima está cortado y no vemos las banderitas. Sí, no vemos las banderitas, pero bueno, os lo explico un poco. Tenemos aquí la media europea, ¿vale? Es una pregunta que dice, ¿cree usted que la corrupción es un problema importante en su país? ¿Vale? Entonces lo preguntamos, este es el Eurobarómetro del año 2012, es decir, todavía a la Unión Europea de 27, ¿vale? A los 27 Estados miembros, Croacia todavía no era Estado miembro en ese momento, entonces no se le preguntó. Bueno, la media está ahí, con ese valor del 74%, es decir, para los ciudadanos de la Unión Europea, el 74% de los ciudadanos de la Unión Europea piensan que la corrupción es un problema importante en su país. Es decir, que esto está bastante extendido, más o menos como veíamos también un poco antes en el mapa, ¿no? Aquí tenemos algunos países de estos interesantes, ¿no?, los que se apartan enormemente de esa media. Tenemos en primer lugar el caso danés, ¿vale? Solo no llega ni al 20%, ¿no? No llega ni a 1 de cada 5 ciudadanos daneses que piensan que la corrupción es un problema importante en su país. Hay que ser optimista, en Dinamarca. Es un dato, yo les decía que eran raritos esta gente, ¿no? Luego tenemos el caso de Holanda, 34%, Luxemburgo, 34%, Finlandia, si no recuerdo mal, 36%, Suecia, 43%. ¿Vale? Ahí tenemos el rinconcillo del pelotón de cabeza, ¿no? ¿Dónde está España? Lo tenemos ahí en esa columna, con el 88% de la gente en 2012, ¿vale? Es decir, casi 9 de cada 10 españoles piensa que la corrupción es un problema importante en nuestro país, ¿no? 9 de cada 10, ¿vale? Es un dato realmente tremendo. Hay países peores, como ven ahí, los que están en el pelotón ya de atrás del todo, ¿vale? De cola, el último es Grecia, no extraña, ¿no? 98%, los griegos piensan prácticamente 10 de cada 10, ¿no? Piensan que la corrupción es un problema importante en su país. Portugal, 97%, Chipre, Hungría, Rumanía, Bulgaria, les digo así en ese orden, ¿no? Bulgaria, Eslovenia y República Checa, ¿vale? Son los que están por encima del 90%. Bueno, nosotros estamos ahí, más cerquita de este pelotón de cola que evidentemente que el pelotón de cabeza, y esto es pues una de estas malas noticias, estas noticias un poco preocupantes. Estamos un poco alejados de la media es alta, un 74%, pero que nosotros estamos casi 15 puntos por encima de la media. Es decir, es una diferencia bastante significativa, muy considerable. Más malas noticias. Vamos con el tema de la confianza generalizada. Este es el tipo de indicador que se usa para medir esto, ¿no? De hasta qué punto se confía en los demás, en la gente que no conoce usted directamente, ¿no? En general, ¿usted diría que se puede confiar en la mayoría de la gente o que nunca se es lo suficientemente prudente al tratar con los demás? ¿Se puede confiar en la mayoría de la gente? 37%. Nunca se es lo suficientemente prudente al tratar a los demás, el 61%. ¿Vale? Casi 2/3 partes de los españoles piensan que, ojo, mejor no fiarse mucho, ¿no?, de aquellos a los que no conozco. Este es un dato de 2009, pero es un dato que tenemos una serie muy consolidada y que no ha variado mucho, ¿vale? Más o menos estamos siempre ahí, en torno a 2/3 partes de los españoles los que tienden a decir que es más prudente no confiar, ¿no?
cual ya nos está diciendo cuál es la percepción que tiene la gente de en qué tipo de sociedad vive, ¿vale? Y si esto fuera igual en todo el mundo, pues no significaría nada, pero es que resulta que hay esos raritos del norte donde normalmente encontramos la relación a la inversa, en torno al 60%, 60 y tantos por ciento piensan que se puede confiar, solo una tercera parte es la que piensa que es más prudente no confiar. Otros datos más preocupantes, la percepción sobre la parcialidad o imparcialidad de las instituciones de gobierno. Por ejemplo, grado de acuerdo con la frase esté quien esté en el poder siempre busca sus intereses personales. Como ven, 3/4 partes de los españoles piensan que están de acuerdo con una frase como esa. Los políticos son lo suyo, ¿no? La mayoría de los políticos están en la política solo por lo que puedan sacar personalmente. Pues más de un 60% están de acuerdo con esa idea. El sistema judicial está muy interesante. El sistema judicial castiga a los culpables sin importar quiénes son, ¿vale? Es decir, trata con equidad y con imparcialidad a la gente. Solo un 27%, una cuarta parte, están de acuerdo, mientras que 2/3 partes, más de 2/3 partes, así el 67% dicen que no están de acuerdo con una frase como esa, de que el sistema judicial trata a todo el mundo por igual. Y la verdad es que pueden poner bastantes ejemplos de que eso es así. O por último, la gente acomodada recibe un trato fiscal claramente más favorable que el que recibe el ciudadano medio, creo que decía. Pues de nuevo también 3/4 partes de la gente piensa que la agencia tributaria o Hacienda no trata por igual a todos los ciudadanos. Esa es la visión sobre este tipo de indicadores de la parcialidad e imparcialidad de las instituciones de gobierno. Ya tenemos muchos menos datos. De esto hemos preguntado menos. Bueno, tiene que ver con el tipo de estructura, en fin, de institutos de encuestas que tenemos y el tipo de cosas que suelen preguntar, ¿no? Pero bueno, tenemos una serie de datos que más o menos que hemos repetido en varias ocasiones y vienen a dar estos valores. Es decir, hay una percepción de que las instituciones de gobierno funcionan con mucha parcialidad, que lo cual nos coloca en esa lógica del círculo vicioso, ¿no?, que hemos visto antes. Más datos. Fíjese, una pregunta que no tiene que ver con la política, en principio. ¿Qué es para usted lo más importante para llegar a ser rico en la sociedad española? Bueno, tener buenos contactos y cultivarlos, el 56%. ¿Vale? La gran mayoría de la gente, para hacerte rico, ¿vale?, para prosperar, lo que necesitas es tener amigos hasta en el infierno, como dice ese dicho tan conocido, ¿no?, que repetimos una y otra vez y le repetimos a nuestros hijos también. Hijos, es bueno tener amigos hasta en el infierno, ¿no? Tener suerte, el 18%, y tener buenas ideas y esforzarse en aplicarlas, solo el 16%. Esto es, si me permiten la expresión académicamente fetén, esto es jodido, ¿eh? Bueno, esta pregunta a veces se plantea de otra manera. Por ejemplo, aquí se dan otras opciones, pero como veremos también igualmente preocupante. Según su opinión, ¿cuál de los siguientes aspectos cree usted que es el más importante para lograr triunfar en la sociedad de hoy? Venir de una familia con dinero, el 21,5%, ¿vale? Venir de una familia con dinero, pero por encima de eso, estar bien relacionado, 24%, ¿vale? Estar bien relacionado, tener contactos, ¿no? 24%. Esforzarse mucho y trabajar duro, pues no llega al 18%, ¿vale? Tener estudios, 14%, tener ambición y estar dispuesto a todo, que también es un poco difícil de interpretar, pero bueno, 13,3%, ser inteligente, 4,7%. Lógico, digo, si tenemos la percepción de que vivimos en un entorno como este, donde hay mucha corrupción, donde las instituciones de gobierno funcionan de manera muy parcial, donde no nos podemos fiar de los vecinos, ¿no?, de los demás en general, ¿cómo vamos a reaccionar? Si esa es nuestra percepción, pues evidentemente buscando los contactos adecuados para sobrevivir en la jungla, en esa lógica del sálvese quien pueda que caracteriza a sociedades que funcionan en torno al círculo vicioso. Si vivo en una jungla, pues me busco eso, los contactos oportunos, porque al final esas son las reglas del juego, no te engañes. Si quieres prosperar en una sociedad como esta, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Bueno, esto es demoledor porque
lo que hace es que ese círculo vicioso se refuerce cada vez más. Es una espiral que te va dejando en una situación cada vez más preocupante, ¿no? Estas eran las malas, ¿eh? Vamos con la tercera parte, donde vamos a ver las buenas noticias, ¿vale? Algunas de las buenas noticias. Y que lo he llamado, pues eso, con esa, ¿vale? Con esa perspectiva optimista, estrategias de salida del círculo vicioso. Bueno, no todo es malo. El problema es, evidentemente, si percibimos que vivimos en un entorno clientelar, ¿vale? En una lógica de círculo vicioso donde necesitamos contactos para lo que necesitemos, ¿cómo hacemos para romper esa lógica y generar la contraria? ¿Cómo hacemos para romper las redes clientelares y construir instituciones imparciales de gobierno? ¿Cómo le decimos al alcalde de Cieza que deje de... No me refiero al actual, no tengo ni idea, no tengo el gusto de conocerlo. Digo, en genérico, ¿vale? Al alcalde de Cieza, a la alcaldesa de Cieza, sea quien sea, haya sido quien haya sido en el pasado, que deje de apoyar a los suyos y trate a todo el mundo de manera equitativa. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo le cambiamos el chip a la alcaldesa cuando la gente además espera ese comportamiento de la alcaldesa o del alcalde? Bueno, el problema... el problema... ¿Vale? El problema es lo que algunos autores conocen como el problema de la trampa política. Es decir, cuando tú tienes un entorno clientelar, estás atrapado en esa lógica. Y es muy difícil romper esa lógica, ¿vale? Estás completamente atrapado. La alcaldesa de Cieza, por muy buena voluntad que pusiera, ¿es alcalde o alcaldesa? Alcalde. ¿Es alcalde? Entonces, digo, eso me refuerza en seguir hablando de la alcaldesa, ¿vale? ¿Vale? La alcaldesa de Cieza puede tener la mejor voluntad del mundo de, oye, estuve en la conferencia del Jiménez ese, joder, me ha convencido, ¿no? Voy a romper la lógica del círculo vicioso, voy a instaurar una lógica de círculo virtuoso, ¿no? ¿Cuál es el problema? La trampa política. ¿Por qué? Primero, ¿quién iba a votar a la alcaldesa, ¿vale? Sabiendo que una vez que estuviera en el gobierno los iba a defraudar, ¿vale? No iba a cumplir con sus demandas, ¿vale? Con lo que se espera de ella una vez que esté en el poder, ¿vale? ¿Qué empresa le iba a dar dinero si luego no iba a tener un cierto trato amistoso, ¿vale? Por parte del ayuntamiento, ¿no? A la hora de alguna licitación o lo que sea. La trampa política es difícil de romper porque es muy difícil construir una plataforma de apoyo para eso, ¿vale? Tienes que defraudar a tus votantes. Bueno, pues evidentemente si tus votantes sospechan que los vas a defraudar, porque ellos siguen instaurados en la lógica clientelar, no te van a votar. Los puedes engañar y luego, sí, vale, pero seguramente en 4 años no te da tiempo. De hecho hay experiencias en algunos ayuntamientos. Puedo contar el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de La Paz, en Bolivia, donde efectivamente se pusieron en marcha políticas anticorrupción que funcionaron muy bien, pero que en cuestión de 4 o 5 años el alcalde ya estaba fuera. Y todo lo que hizo ese alcalde volvió, ¿vale? La ola otra vez a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y dice, pueden pensar ustedes, bueno, pues no convenzo a mis votantes, pero busco a los votantes que no son míos, les puedo tratar de convencer de que esto es importante. Los demás no me van a creer. Si vivimos instaurados en esa lógica clientelar, ¿cómo van a esperar que yo voy a reaccionar de otra manera? Es decir, tampoco podría construir una plataforma alternativa de apoyo. Esa es la trampa política, es muy difícil salir de ahí, porque estamos todos aplicando una lógica determinada que viene del tipo de percepción que tenemos del contexto en el que vivimos. Bueno, esa es la enorme dificultad, ¿vale? No es una gran dificultad, es una dificultad enorme para hacer esa transformación, ¿no? Para luchar contra la corrupción. Bueno, es un típico dilema de acción colectiva, que diríamos en ciencia política o se diría en economía política. Sin embargo,
no todo es malo en el caso español, ¿vale? Hay algunos elementos que nos pueden hacer pensar que, aún así, pese a que la trampa política es tan difícil salir de ella, hay algunos elementos que nos permiten salir, que nos permiten tirar del hilo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el enorme nivel que tiene la percepción de la corrupción en España, ¿no? 9 de cada 10 piensan que es un problema importante, 96% piensan que hay mucha o bastante corrupción. Y sin embargo, cuando les preguntamos por la experiencia directa, esto ya es navideño, ¿no? Cuando les preguntamos por la experiencia directa en el pago de sobornos, ¿vale?, su experiencia directa con la corrupción, resulta que en el caso español encontramos diferencias muy considerables con otro tipo de sociedades, ¿vale? Por ejemplo, la pregunta es, en el último año, ¿cuántas veces o ha tenido usted alguna vez que pagar un soborno por acceder a algún servicio público en multitud de ámbitos? Pues resulta que en el caso español, como ven, ahora, solo el 3% de los españoles, por ejemplo en ese Eurobarómetro del año 2012, dice haber pagado un soborno en el último año. De nuevo aquí, la significación de ese dato depende de la comparación que hagamos con los otros países. Fíjense que tenemos ahí arriba, por ejemplo, a Rumanía, donde hay un 30%, más de un 30% de la gente que dice haber pagado un soborno en el último año. En Eslovaquia el 27%, en Lituania el 27%, Bulgaria 25%. Sin embargo, España está en un entorno, ¿vale?, por debajo de la media de la Unión Europea estaría en el 8%, nosotros estamos en el 3% y además esta es una serie que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es decir, que no variamos, nos hemos estado moviendo entre el 2 y el 5% en estos años desde que se hace una pregunta como esta. Como ven, aquí estamos en un pelotón bastante distinto al de la percepción de la corrupción. Estamos con países como Francia, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Suecia, que tienen valores muy parecidos a los nuestros, muy por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, la gente percibe que hay mucha corrupción, pero sin embargo no tenemos experiencia directa del pago de sobornos. Lo cual nos puede estar diciendo dos cosas. Una, que quizá la percepción que tenemos sobre el nivel de corrupción es un poco exagerada, ¿vale? Que igual cuando contestamos a esa pregunta que la corrupción es muy importante, que hay mucha corrupción en España, igual estamos queriendo decir también otra cosa, que estamos un poco hartos de nuestros políticos, que nuestros políticos son ineficaces, lo que sea. Pero también podemos estar diciendo algo diferente, y es que la experiencia que tenemos de la corrupción es fundamentalmente una experiencia indirecta, a través de los medios de comunicación, cuando nos cuentan los grandes escándalos que surgen. Y por tanto, yo no soborno directamente, digo, yo no voy con un maletín y se lo llevo al señor Bárcenas para conseguir un contrato con una administración pública que esté bajo el Partido Popular, o no convenzo a la Junta de Andalucía para que destine una subvención que no debería corresponderme, o lo que sea. Yo no tengo acceso a eso, y en general la gran mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a eso. Por tanto, podría estar diciendo también que el tipo de corrupción que tenemos aquí es una corrupción de élites, es una corrupción política de muy alto nivel, pero no estamos en la situación de muchos otros países, Rumanía, Bulgaria, Grecia, sin salir de Europa, o si salimos de Europa, en América Latina, en África, donde para cualquier cosa casi cotidiana, un pasaporte, un servicio médico, evitar el pago de una multa de tráfico, etcétera, etcétera, estamos pagando sobornos todo el día, ¿vale? Es decir, el tipo de corrupción aquí es muy distinto al tipo de corrupción de otras sociedades. Por tanto, en esas otras sociedades seguramente están en un punto del círculo vicioso donde la espiral ha descendido hasta contaminarlo todo, contaminar todas las instituciones. Aquí tenemos seguramente una situación no tan desesperada, una situación preocupante. Hay corrupción, el tema de la financiación de los partidos huele fatal, la manera en la que se gestionan los contratos públicos huele fatal, la manera en la que se gestionan las subvenciones públicas huele fatal, el urbanismo, pues no digamos nada de lo que ha habido en estos años.
Pero si tenemos contacto con un policía, si tenemos contacto con el servicio de salud, con la educación, ahí no nos están pidiendo sobornos. Vamos, es rarísimo que un policía se deje sobornar, son casos muy excepcionales. Bien, algunas noticias más, ¿no?, positivas. Uf, esto es madre mía. Sí, está la censurada y todo, pero bueno. He puesto las menos posibles por no perder mucho tiempo, que ya estoy consumiendo demasiado. Pero este indicador me gusta mucho. Es un indicador que usamos en una encuesta, en un cuestionario que preparamos para el CIS en el año 2009 sobre corrupción. Introducimos una pregunta que a los técnicos de encuestas no les gusta nada, porque es de estas que fuerzan mucho al encuestado a tener que elegir, a ponerlo entre la espada y la pared, y eso no es una técnica que le guste mucho a los que se dedican a hacer encuestas, pero aún así nos permitieron que la hiciéramos, ¿no? Les preguntamos, ¿qué frase refleja mejor su opinión? Lo tengo que leer porque no hay manera de leerlo, ¿vale? ¿Qué frase refleja mejor su opinión? Y sometíamos al encuestado a que eligiera entre legalidad o efectividad en el comportamiento de los políticos, ¿vale?, de los gobernantes. ¿Qué prefieren? ¿Que los gobernantes cumplan con la legalidad a una costa de la efectividad, o que consigan ser muy efectivos a una costa de incumplir la legalidad? ¿Vale? Pues lo más importante es que los políticos resuelvan los problemas de los ciudadanos, incluso si para hacerlo de forma más eficaz tuvieran que incumplir alguna ley. Solo el 28% en una situación como esa, y que, ¿vale?, es una pregunta que es difícil de responder, solo el 28% señaló esa opción. Lo más importante es que los políticos cumplan siempre con las leyes, incluso si eso les hiciera ser menos eficaces a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos, ¿vale? También complicado. Bueno, pues el 56% tenía claro que prefería que antes que nada cumplieran con la ley. De nuevo, es un indicador que nos da bastante, igual que antes salíamos preocupados, este inspira bastante, ¿no? No tenemos un problema, digamos, de valores. No es un problema de valores, es un problema de expectativas sobre el comportamiento de los demás, ¿vale? Pensamos que los demás van a, en cuanto puedan, engañar, lo que sea, pero en realidad los valores más o menos los tenemos claros. He quitado algunos otros indicadores que van un poco en esa línea, ¿vale? Pero lo que encontramos en los datos de encuesta es eso, no suele haber un problema de valores. Si fuera un problema de valores, la cosa sería más fastidiada. Es un problema más de expectativas, ¿vale? Por tanto, de cambiar las expectativas que tiene la gente, lo cual ya es bastante peliagudo, ¿no? Pero cambiar los valores es todavía más difícil, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Vale? Si resulta que hay algunas sociedades, como por ejemplo la española, donde no estamos en una situación tan desesperada como en otras. ¿Podríamos aquí hacer ese cambio, generar esa transformación que generaron las sociedades nórdicas en ese salto entre el siglo XVIII y el siglo XIX? ¿Podríamos hacerlo aquí? ¿Qué necesitamos? Estaba tentado de ponerles un anuncio de estos de la prueba del algodón, ¿no? El mayordomo pasando la prueba del algodón en los azulejos, porque la prueba del algodón está en esto, ¿vale? Esto es lo que necesitamos. ¿Qué ven ahí? La Odisea, ¿vale? Es el viaje de Ulises, y en concreto ahí, ¿qué episodio tenemos de la Odisea? Las sirenas. Son las sirenas, que esta es la representación antigua de las sirenas, no eran mitad mujer, mitad pez, sino mitad mujer, mitad pájaro, ¿no? ¿Vale? Y ahí están las sirenas cantando. ¿Y qué hizo Ulises? Se ató al mástil y se puso cera de abeja en los oídos para no escuchar el cántico, ¿vale? Les dijo a sus marineros que lo ataran al mástil para que las sirenas no pudieran atraerle con su canto. Muy poético, y esto que tiene que ver con lo que veníamos hablando. La idea es que necesitamos, bueno, algo que en ciencia política también se conoce como estrategias de Ulises, es decir, necesitamos
la capacidad para construir instituciones que permitan que Ulises se quede atado al mástil y no siga los cantos de las sirenas. ¿A qué cantos de sirenas me estaré refiriendo? A la tentación de construir redes clientelares, ¿vale? Es decir, tenemos que construir instituciones que tengan el formato que impida a los políticos seguir el canto de sirenas de eternizarse en el poder, digamos, favoreciendo a sus clientelas. Que no tengan la posibilidad de hacerlo, porque si tienen la posibilidad, lo van a hacer. Aquí, en Suecia, en Dinamarca, donde pillen, porque es lógico, porque es un comportamiento bastante racional hacerlo. Por tanto, si tienen la posibilidad, lo van a hacer. Si Ulises tiene la posibilidad de seguir el canto de las sirenas, lo va a seguir. Por tanto, si queremos llegar a Ítaca, si queremos transformar, ¿vale? Si queremos salir del círculo vicioso y generar un círculo virtuoso, tenemos que ensayar estrategias de Ulises. Tenemos que atar a nuestros políticos al mástil del barco. ¿En qué estoy pensando cuando digo eso? Ya son las 2 últimas diapositivas. Básicamente en esto, ¿no? En dificultar el uso clientelar de los recursos públicos. Lo que hacen los políticos una vez que están en el gobierno es compensar a sus clientelas. ¿Pero compensarlos con qué? Compensarlos con los recursos públicos que manejan. Contratos, subvenciones, empleo público, regulación favorable a determinados sectores, ¿vale? Lo que tienen en mano para hacer favores, que son los que les interesa. ¿Y cómo podemos dificultar el uso clientelar? ¿Cómo podemos atarlos al mástil? Pues haciendo reformas en este sentido. Por ejemplo, aquí para cada uno de estos puntos podríamos estar 2 horas, ¿vale? Pero de manera telegráfica, primero, profesionalizando la administración pública al máximo. Tenemos una administración pública bastante profesionalizada, pero tenemos incentivos muy perversos en la administración pública. Los funcionarios públicos que quieren hacer carrera, estos no se ponen cera en los oídos, sino que abren muy bien los oídos a lo que los políticos les puede interesar en un determinado momento, incluso hasta, en muchos casos, por encima del cumplimiento de las leyes, en muchos casos. Por eso ha sido tan extraordinariamente extensa la corrupción, por ejemplo, ligada al tema del urbanismo en los últimos años. No ha habido contención ninguna, bueno, ninguna, en muchos casos sí que ha habido contención, pero ha sido demasiado fácil romper las barreras de contención. Y eso es en gran medida porque tenemos un sistema de incentivos para los funcionarios que no es el adecuado y que además tiene un padre y una madre muy claros y tiene un origen muy cercano. Fueron leyes que se aprobaron en los años 80, especialmente la ley 30/1984, si le echan un vistazo, la ley de modernización de las administraciones públicas, verán que es una ley que genera los incentivos para que los funcionarios estuvieran totalmente sometidos a los deseos del político. Como los deseos del político es, evidentemente, por un lado es legítimo, es ganar las próximas elecciones, pero el tema está en qué tipo de recursos puede emplear para ganar las próximas elecciones, ¿vale? Tiene que haber cierta contención y no puede jugar con según qué recursos, ¿no? Bueno, el tema este de la despolitización, de introducir incentivos más meritocráticos en la carrera de los funcionarios, etc., ¿no? Un segundo punto, evidentemente, la administración de justicia. De nuevo, cuando comparamos unos países con otros, los países que tienen menor nivel de corrupción resulta que tienen una administración de justicia que funciona muy bien, de manera muy efectiva, muy rápida y de manera muy imparcial. Pues aquí ya, en fin, de nuevo, podemos estar como 4 horas caracterizando cómo funciona la administración de justicia en España. Es un tema clave. ¿Vale? Muy por encima de muchos otros temas de la transparencia, de tal. La transparencia es importante, pero hay temas muy prioritarios y un tema fundamental si queremos realmente que pueda haber estrategias de Ulises, que realmente las ligaduras del Ulises funcionen bien. Necesitamos que la administración de justicia funcione de manera muy efectiva y muy imparcial. Por último, desincentivar la tentación hacia el clientelismo que tienen los partidos. ¿Cómo? Por ejemplo, evidentemente haciendo mucho más transparentes las administraciones públicas. Funcionan de una manera tan opaca que les es muy fácil manejar los recursos públicos a su antojo, demasiado fácil.
Tenemos que generar transparencia para que eso sea más difícil. Ahora bien, la transparencia no funciona por sí sola, no porque apliquemos una ley. La transparencia exige también que los ciudadanos se impliquen en el uso de esa información pública que ahora está disponible. Si no tenemos información pública disponible, si no utilizamos la información pública que ahora va a estar disponible, de nada servirá tener una ley de transparencia, ¿no? Pero bueno, transparencia en las administraciones públicas, el tema de la financiación de los partidos, que es un escándalo morrocotudo y que 30 años después pues seguimos sin resolver, porque evidentemente no hay voluntad de resolverlo en serio. El sistema electoral que pone barreras muy altas a nuevos partidos que vengan con otra idea y eso hace que se duerman en los laureles los partidos establecidos, etc. Termino. Eso es lo que tenemos que hacer, desarrollar estrategias de Ulises, ¿vale? Pero ya he dicho, ¿y qué? Si tenemos la trampa política. Y aquí viene la parte positiva de la crisis, ¿vale? Estamos en un contexto, no sé si es que es mi optimismo que me lleva por ahí, pero estoy convencido de que es así. Estamos en un contexto que es especialmente favorable para instaurar estrategias de Ulises. Sigue siendo muy complicado, ¿vale? No nos engañamos, no hay que ser ingenuos. Pero si hay momentos que son favorables, estamos en uno de ellos, ¿no? Especialmente favorable. Los suecos tuvieron un momento crítico también, que fue donde aprovecharon para cambiar la administración de justicia, su administración pública, y fue la pérdida del territorio de Finlandia en 1809, después de una guerra con los rusos. Perdieron Finlandia. Finlandia no era un país que ellos hubieran conquistado hace poco, que más o menos les daba igual perder. Durante 500 años Finlandia pertenecía a la corona sueca, es decir, era un territorio como el que más de la corona sueca. Lo perdieron y aquello fue un mazazo moral enorme a la sociedad sueca. Y la lección que ellos sacaron fue, tenemos un ejército que ha funcionado muy mal porque es un ejército donde se han comprado los cargos, es decir, uno llega a general porque ha puesto dinero para tener el sueldo de general y tal, y por tanto al final ha sido un ejército que ha funcionado de manera muy ineficiente. Y lo mismo en general nos pasa con nuestra administración pública, etc. Introdujeron las reformas oportunas que les hicieron girar. Reformas en el sentido de estrategias de Ulises. Bueno, ¿por qué el contexto actual me parece favorable? La crisis tiene un aspecto positivo, dos aspectos positivos. Uno es que con la crisis tienes que incumplir con las expectativas de tus clientes, ¿vale? Ahora no puedes decirle a todo que sí. Mientras había crecimiento económico podías contentar a tus clientes. Ahora no te queda más remedio que dejarlos insatisfechos. Por tanto, muchas de estas redes clientelares se están rompiendo, están recomponiéndose de alguna manera. Es decir, se sienten defraudados clientes y patrones, de alguna forma, ¿vale? Es decir, es un momento especialmente oportuno porque las redes clientelares están desengrasadas, están más débiles que en ningún otro momento, ¿no? Un segundo factor que de nuevo tiene que ver con las crisis, es la parte, digamos, de compensación por las políticas de ajuste. Evidentemente, en una situación de crisis económica tenemos que hacer ajustes, inevitablemente tenemos que hacer ajustes, nos gusten más, nos gusten menos, los tenemos que hacer. Eso implica mayor disciplina en el funcionamiento de las administraciones públicas, más control del gasto público, tenemos que mejorar los sistemas de control del gasto público, y eso nos puede dar lugar también a construir estrategias de Ulises, y además necesitamos compensar a los ciudadanos de alguna manera por no poder darle los frutos de gobierno que le podíamos dar en etapas de crecimiento, ¿vale? Tenemos que compensar el furor ciudadano, ¿vale? La indignación ciudadana que se comparte de manera tan enorme y tan intensa, tenemos que compensarlo de alguna manera con realmente aprovechar la oportunidad, ¿no? Aprovechar la oportunidad en el sentido de decir, bueno, lo que nos ha traído hasta aquí no lo podemos repetir, no podemos permitirnos más lujos como el aeropuerto de Castellón, no sé si el de Corbera, no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece que es un caso bastante parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Somos el tercer país del mundo en kilómetros de AVE por ciudadano, ¿no? En términos relativos. Es una cosa increíble, digo, hemos tirado con pólvora del rey, y eso en gran medida tiene
que ver con unas instituciones de gobierno que no han funcionado bien, no tenemos un buen gobierno. Pues es el momento de decir, bueno, una de las lecciones de la crisis no es solo de política económica, es de política en general, es de el tipo de sistema político que tenemos y de instituciones de gobierno que tenemos. La sensibilización de la opinión pública, es decir, esto no es un tema de los partidos, ¿vale? No es un tema solo de los políticos, es un tema que nos atañe a toda la sociedad. Y evidentemente en una situación de crisis como esta, no estamos, digamos, es el momento más oportuno también para que la sensibilización de la opinión pública tenga también sus frutos. Es decir, si vemos no la percepción de la corrupción, sino la preocupación por la corrupción, es decir, si nos parece la corrupción como uno de los grandes problemas de este país, resulta que en los años de crecimiento económico, aunque percibíamos mucha corrupción, la corrupción no era un problema para los ciudadanos. Hoy día es, como saben por las encuestas, es uno de los problemas prioritarios para los ciudadanos. Bueno, ese elemento de sensibilización de la opinión pública ha llegado a un nivel de sensibilización con el problema de la corrupción que no teníamos 5 años atrás. Y hay que aprovecharlo. Movimiento ciudadano. Bueno, tenemos un ejemplo hoy, ¿vale? Con el ejemplo del foro aquí en Cieza y de muchos otros movimientos ciudadanos más, ¿no? De la ganas de responsabilizarse de los asuntos colectivos, de los asuntos públicos, ¿no? De discutir sobre ellos, de debatir sobre ellos y de generar ideas en los debates públicos, ¿no? En los años del boom de la construcción, evidentemente se han producido situaciones horrorosas, pero ha habido una parte positiva también en los años del boom, y es que surgieron como champiñones un montón de asociaciones que protestaban contra la corrupción urbanística, muy locales, cada una protestaba de sus cosas, pero surgieron como champiñones, en un país que decíamos que teníamos enormes problemas para asociarnos, para trabajar juntos, para llevar adelante una acción colectiva. Bueno, pues hemos tenido ejemplos ya en los años del boom económico de esto, de movimientos ciudadanos que han surgido prácticamente de la nada y que siguen surgiendo, ¿vale? En ese sentido, pues de nuevo puedo ser optimista. Como saben, también han surgido nuevos partidos políticos y además algunos de estos nuevos partidos políticos tienen un grado de apoyo creciente y muy significativo. Es el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? en Cataluña, es el caso de UPyD, probablemente es el más destacado, pero hay más, Compromís, ¿no? Etcétera. Partidos que hacen de la lucha contra la corrupción uno de los elementos centrales de su programa. Evidentemente, yo no espero que, digamos, que sean estos partidos los que resuelvan la situación, pero en la medida en que estos partidos tienen éxito electoral, de alguna manera incentivan a los partidos tradicionales a cambiar de chip también, ¿vale? A tomarse en serio temas que antes no se tomaban tan en serio, porque estaban instalados en esa lógica clientelar, ¿vale? Si ven que este otro tipo de partidos tienen éxito, esto les hará repensarse las cosas dos veces, ¿no? Y termino. El papel de organismos internacionales que también lanzan estímulos desde fuera, en el sentido de mejora tu lucha contra la corrupción, mejora tu lucha contra la corrupción, ¿vale? Son mensajes que nos vienen de fuera. El papel de Greco, ¿vale? El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa es muy destacado, o el papel que va a ir poco a poco asumiendo también la Unión Europea, que hasta ahora la Unión Europea no había destacado mucho por estimular la lucha contra la corrupción en los Estados miembros, pero desde el año 2009 ha iniciado una nueva política, todavía muy tímida, no muy enérgica, pero muy interesante, que va a acabar dentro de, supongo, de unas semanas. Habían prometido que lo tendrían para mediados de año, la cosa se ha ido retrasando, pero se comprometieron a que antes de que acabara 2013 iban a lanzar el primer informe anticorrupción de la Unión Europea, donde van a hacer un poco un panorama general de cuáles son los principales problemas de corrupción en la Unión Europea y en los Estados miembros, y también de ejemplos a seguir, buenos ejemplos que podemos copiar, ¿no? De países que han progresado en la lucha contra la corrupción, aunque sean en determinados ámbitos pequeños, por ejemplo en la contratación pública, en lo que sea, en financiación de partidos, ¿vale? Que esos ejemplos se comuniquen entre sí y sirvan un poco de estímulo de unos países sobre otros, ¿vale? Es decir, bueno, esto es lo que me hace a mí ser optimista. No sé si
peco de exceso de optimismo o no, eso es cuestión que deben valorar ustedes. Aquí, con esto era lo que tenía pensado contarles esta tarde, espero no haberme cedido mucho. Muchas gracias. A ver, si les parece, abrimos un pequeño turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Las recogemos todas y luego Fernando que las vaya contestando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna nota aclaratoria? ¿Juana? Vamos a ver, has hablado de los ingredientes del círculo virtuoso y del círculo vicioso, pero mi interrogante es que esos ingredientes del círculo virtuoso, que es el que nos interesa, en algún momento determinado tuvieron un origen. Esas sociedades tuvieron algunos resortes que le hicieron cambiar, como el caso que has contado de Suecia. ¿Qué resortes fueron? ¿Qué fue lo que originó esos ingredientes? Porque viendo el círculo vicioso, la sensación que yo tengo es que nuestra sociedad ha estado en ese círculo históricamente desde... ¡buah! Entonces me interesa el origen de esos ingredientes del círculo virtuoso para saber en la medida en la que podemos acercarnos a ellos, ¿no? Porque usamos la primera del plural, tenemos, pero ¿quiénes son los agentes? ¿Dónde está el origen de eso? No sé si me... Voy contestando, entonces. A mí me da igual. ¿Sí? Esa es la pregunta clave, ¿no? Estudiar exactamente eso. Por ejemplo, procesos históricos que dan lugar a una mejora en el control de la corrupción. Es uno de los campos que están más infraestudiados ahora mismo en la literatura que tenemos sobre corrupción, que ya es inmensa. Sabemos muchísimo más sobre corrupción hoy día que hace simplemente 15 años, ¿vale? Han progresado muchísimo los estudios sobre corrupción, pero si hay un campo que está todavía infraestudiado es ese. ¿Cuáles son las claves? Pues las claves son procesos sociales complicados, donde entran... ¿vale? El clima, la situación geográfica, la cultura... Sí, según los autores, incluso fenómenos de ese estilo, ¿no? O sea que, evidentemente, esa es la pregunta ¿no? Si la otra era del millón, esta era de los 10 millones, ¿no? En el caso sueco, fíjate, fue un momento crítico, ¿vale? Es el momento crítico de sentirse en crisis y a partir de la crisis decir, bueno, tenemos que reaccionar como sociedad. Claro, podéis decir, bueno, es que se lo plantee Suecia a que se lo plantee España es muy distinto. Estamos hablando de una sociedad de 5 millones de habitantes frente a 45 millones que somos aquí, ya son dos niveles de complejidad distintos. Tú mismo has dicho que la sociedad sueca era una sociedad más igualitaria desde el principio, efectivamente, y ese es un tema importante. ¿Qué pasa en sociedades que no son tan igualitarias? ¿Hay posibilidad de aprovechar las crisis? Bueno, es un interrogante. Te pongo el ejemplo contrario al de Suecia. Italia tuvo una oportunidad también, ¿vale? Se dio un contexto, estos contextos los politólogos los llamamos coyunturas críticas, ¿vale? No nos inventamos mucho, ¿no? Es bastante obvio, ¿no? Llamarlos así. Se dan coyunturas críticas en las que es posible romper las lógicas que hasta ese momento funcionan porque se ha roto por algún acontecimiento externo, por lo que sea, la lógica no acaba de funcionar bien, ¿no? Esto que decíamos de que la crisis no te permite seguir cumpliendo con tus compromisos clientelares, etcétera, pues no tienes recursos para eso, ¿vale? Se rompe y tienes la oportunidad de aprovecharlo. ¿De qué depende de que lo aproveches o no? Claro, ahí está la madre del cordero. Italia, Manos Limpias, le sonará toda la historia de Manos Limpias, ¿vale? Fue un momento crítico brutal en toda la sociedad italiana. Un momento también de un debate político intensísimo que además dio lugar a multitud de nuevas instituciones. Cambiaron muchísimos aspectos del sistema político italiano. Cambió el sistema de partidos, para empezar, que ya es un cambio tremendo, ¿no? ¿Y para qué ha servido? En el caso italiano, para poco, nada o para ir a peor. ¿Por qué? Porque cuando tienes el momento de oportunidad para aprovecharlo, porque no siempre es posible, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad para aprovechar y no la aprovechas, lo que haces es descender de manera aceleradísima en esa espiral del círculo vicioso. Es decir, si tú ves que tienes la oportunidad de hacer los cambios y no los haces, a la próxima que vuelvas a hablar de reformas anticorrupción en una sociedad como esa, si antes te creían pocos,
la próxima te creen mucho menos. Es la situación de crisis que tienen hoy día los ciudadanos italianos. El resultado de las últimas elecciones generales en Italia, ¿no? Es un resultado que se explica en eso, en que hemos llegado ya a un punto que estamos tan indignados, tenemos tan poca fe, que la cosa se complica cada vez más y se hace un país cada vez más ingobernable. El problema es que Italia puede caer más bajo, España puede caer mucho más bajo. O sea, no hay más que mirar en nuestro entorno, ver cómo está Grecia, ver cómo están países de muchos otros sitios. Entonces, ¿cuáles son los factores? Pues es, de nuevo, la pregunta del millón. ¿Qué posibilidades habría de aprovecharlo? Pues no lo sé. O sea, si yo tuviera que apostar mi dinero a España hoy día va a aprovechar esta oportunidad, yo quiero creer que sí. Cuando me invitan a dar una conferencia voy y cuento pues, una cosa un poco así, optimista y tal, y animando a que es posible. Pero si tuviera que jugarme mi dinero, apostaría por esto. Todo el dinero de, bueno, no tengo mucho, pero bueno, de mi casa, ¿no? Que es lo que tengo de patrimonio, me la apostaría. Seguramente me apostaría a que no somos capaces de aprovechar la oportunidad. ¿Por qué? ¿Porque somos latinos y tal? No creo que sea eso. Realmente son más temas que tienen que ver, por un lado, con inercias históricas muy largas, ¿vale? Historias políticas complicadas, las del sur de Europa, las de la sociedad del sur de Europa, tenemos una historia política, miramos para atrás y que mete miedo, pero al mismo tiempo hay que tratar de verlo en todos los sentidos, es decir, que hay aspectos muy positivos también. Los últimos 30 años, que ahora los estamos criticando tanto, ¿no? Toda la cultura de la transición, tampoco han sido tan malos, ¿eh? Probablemente han sido además los 30 mejores años de nuestra historia. Entonces, no somos tan incapaces. ¿Hay algo en el clima, en el carácter latino, en esto que nos impide salir del círculo vicioso? Yo te diría que no hay nada de eso. Lo que sí necesitamos, un tema fundamental, esto de la sensibilización, que no solo de la opinión pública, evidentemente es un tema clave, pero también de la clase política. Tenemos que sensibilizar a la clase política de lo que se están jugando. De nuevo, yo trato de hacerlo. Estoy en determinados foros del gobierno donde mi discurso es ese. Si no vais a tomaros en serio la lucha contra la corrupción, por favor no hagáis nada. Porque es peor hacer cosas, lo que llamaríamos políticas lampedusianas, ¿no? Nos acordamos del gato pardo, hacer que parezca que algo cambie, ¿no? Para que todo siga igual, es lo peor que podemos hacer. O sea, dar la sensación de que queremos combatir la corrupción sin tomárnoslo suficientemente en serio, sin generar estrategias divisas, sin atarnos al mástil. Si lo vamos a hacer así, mejor estarnos quietos, que nos quedemos como estamos, porque si no vamos por la vía italiana. Ese es el peligro. Siento no ser capaz de contestar a tu pregunta, ya me gustaría. A mí en particular me ha decepcionado un poco el optimismo. Ni siquiera, ¿te parece? No, ¿te sigue pareciendo optimista que no me juegue en mi casa? No. Digo que siento el tema del optimismo, porque si eso es lo que has transmitido en las reuniones estas de la comunidad europea, o la Unión Europea, pues bueno, un poco. Yo creo que estamos muy mal. Estamos mal porque a lo largo de 30 años que llevamos, pues cada vez toda la gente va cogiendo más de un saco que yo creo que está ya. Pero el tema es si... Es que como no estoy acostumbrado a hablar en público, a lo mejor no tanto. Pero el tema va por ahí. La gente aquí me está diciendo, contexto actual favorable. En el contexto actual, y lo estamos viendo, 13% más de ricos, ahora en la crisis. Unos bancos con beneficios astronómicos que han salido ahí. ¿Por qué digo contexto? Evidentemente... No, digo, ¿quién está aprovechando esto? Lo mismo. Son lo mismo. Estamos anestesiados, la gente está callada. Yo soy funcionario, como has comentado antes, la agencia tributaria, pues te digo que estoy en la agencia tributaria. Eso es penoso. Estoy de acuerdo, ¿vale? La cuestión es en ningún
momento anterior se nos ha presentado la oportunidad. Sí, ¿vale? sí se presentó Bueno, en el año 80. Tú es que eres un poco más joven que yo. Pudimos haber cambiado, se pudo haber cambiado y no se hizo. bueno, pero en el año... No, sí, hubo una... Porque entró gente que podía haber cambiado esto y no lo hizo. No, hizo todo lo contrario. No, empezó también un poco a tirar de su clientelismo, Claro. que es lo que tú, ahora sí que te estoy dando la razón en la conferencia. Te he llegado a esto, que conforme llegan unos, creen que se puede coger más que el anterior. Claro, pero Sí. quiero decir, probablemente en ningún momento de estos 30 años hemos tenido un nivel de sensibilización con el problema de la corrupción como el que tenemos hoy día. No, pero díselo a los jóvenes. Los jóvenes no han tenido nunca la sensación de tener que luchar con él. Bueno, pero eso pero no No, lo sé. porque se han creído que siempre hay que estar entrando enchufado. Entrando, tú vas a un ayuntamiento, y no quiero hablar desde cielo, porque ¿no? Parece la baraja de las familias, pero que ya lo teníamos, los negritos, bueno, a ver si ahora sale el negrito diciendo que he dicho negrito. El esquimal, no, digo la familia de los negritos, la familia de los esquimales, los blanquitos, los suegros y los demás para allá. Pasa en todos los ayuntamientos, pero estaba hablando del funcionariado. El funcionario público de la administración central tiene unos sueldos que están ahí, pero es que cogen los ayuntamientos. Pero es que tienen conductores del Ayuntamiento de Madrid con 42.000 euros. Castellón, graduados, si es que como sacamos datos, pero que están en el boletín, como tú dices, se publican muchos datos y no valen para nada. 200.000 leyes que no se cumple ninguna. Jueces, los tres poderes. ¿Dónde está la separación de poderes en España? No existe. O sea, es que ahí, yo perdonadme que... No, que digo que la conferencia es tuya, pero aquí da la impresión de que después de 30 años seguimos igual. Déjame que diga la cosa. No, es tuya la conferencia. Es que me pongo de... Quiero decir, yo podría coincidir en el diagnóstico exactamente igual que de hecho, lo he dicho, o sea, yo estoy diciendo que la sociedad española está claramente en una situación de círculo vicioso. Esto es muy peligroso porque la espiral es descendente, o sea, cada vez va a ser peor. Claro, pero quieres compararme con África, y entonces ahí me duele. No, Porque digo, no, que espiral, que vamos a llegar a tener que pagar por un certificado de Hacienda. Si no lo paramos... No, pero si es que eso es una vergüenza. Claro. Me está comparando con Sudamérica. Pero eso espero que no lo hayamos dicho en Europa. Si es que España no puede ser así. Porque si no, pues vamos a volver a lo que vamos a volver. Nos vamos para el sur y nos vamos a ver. No te estoy diciendo que vayamos a ser África mañana, ¿vale? Quiero decir que una vez que te introduces en una espiral de estas y no la cortas, no sé cuándo, pero la cosa es que el camino es hacia abajo, ¿vale? No sé cuándo, digo, no sé si es mañana o Pero es será que va a pasado llegar, mañana o pues será sigamos pasado. así. Pero quiero decir, el diagnóstico es el mismo, ¿vale? Que tú dices. ¿En qué estamos discrepando? De nuevo, ya os había avisado que algunos lo veríais, me veríais con un exceso de optimismo. ¿Pero por qué Sí, digo? yo- Vale, pero ¿por qué Te digo veo que- porque tú Deja que te no hace que la gente despierte, no hace que los jóvenes, lo que tú decías de las manifestaciones, no los ves, lo que tú estabas predicando ahí, con movimientos, no se ven, no se ven, porque se creen que no funciona. Bueno, digo, seguramente habrá más gente que lo vea como yo, que yo creo que ha habido algunos elementos ahí que son interesantes y que no se daban hace unos años, ¿vale? En ese sentido me parece. Entonces, ¿en qué estamos discrepando? Estamos discrepando no en el diagnóstico, sino en el diagnóstico de si la situación hoy día permitiría salir o no permitiría salir. Tú dices, no, estamos condenados a la corrupción, No, ¿no? Bueno, estamos siendo más severos, pero siendo más severos, no poniendo tanto paño caliente como estáis poniendo algunos. Bueno, perdona, digo por el optimismo, digo, no, hombre, te lo estoy diciendo porque como parece que está en algunos foros y me estás diciendo que está, echarle en los foros más leña al foro, echarle leña, esto como va, no, esto vais quitando. déjame, Pero no vais, Sí, nosotros perdona, que digo por vais, encima de los nosotros que... optimismos. Déjame que te cuente ya una anécdota personal en ese sentido. Cuando decía antes el tema este del aviso que yo había dado según qué gente, es un foro del gobierno, ¿vale? El gobierno tiene una especie de instituto, en fin, como de ideas políticas y tal, que es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que nos ha reunido un grupo
básicamente casi todos somos profesores de ciencia política, que llevamos todo este año, a ellos les preocupaba evidentemente el tema de la desafección ciudadana. Digo más, están muy preocupados, pero tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. El Partido Socialista en su seno ha creado también un grupo de estudios sobre el tema de la desafección ciudadana, de ver cómo pueden de alguna manera recuperar la confianza de los ciudadanos en el PSOE, para empezar, pero en general en los políticos, en no sé qué. Porque es evidente que la confianza se ha desplomado en los partidos tradicionales, en los políticos, etc. Eso es lo que les preocupa. Ellos saben que eso tiene una conexión con el tema de la corrupción, ¿vale? No es lo primero en lo que piensan, pero no les queda más remedio que admitir que hay una conexión con el tema de la corrupción. Por eso me invitaron a ese grupo. Yo no tengo relación con el Partido Popular, ni con el gobierno, ni con nada. Pero me invitaron a ese grupo por el tema simplemente de la corrupción, de ver qué nexo tenía la corrupción con la desafección y qué les proponía yo que se podía hacer. Y lo que tú dices del crecimiento de la desigualdad en España es uno de los aspectos que yo les he llamado la atención. Ustedes no pueden presentarse con 43 medidas anticorrupción mientras hacen crecer la desigualdad. Ustedes no pueden presentarse con 43 medidas contra la corrupción mientras presentan un proyecto de reforma de la ley del Poder Judicial que se carga todavía más, que hace todavía más dependiente políticamente el Consejo General del Poder Judicial y los jueces en general y tal. Ustedes no pueden cargarse como se están cargando, todavía haciéndolas más clientelares de lo que eran los organismos de control, por ejemplo, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ahora la han fusionado con los otros. Todo eso es ir en el camino opuesto a la estrategia de Ulises. Bueno, yo se lo he dicho allí, evidentemente. ¿Que eso es algo que les entrará por un oído y les saldrá por otro? Pues sí, pero, no me responsabilice a mí. Yo cumplo con mi deber en ese sentido, ¿vale? Es decir, estamos viendo lo que hay un poco. Pero quiero decir, ¿a usted le parece mal que yo plantee esto con cierto optimismo? Porque le parece que seguramente eso es reblandecer la cosa, pensar que esto está hecho. Y no es así. He comenzado diciendo precisamente que esto era complicadísimo, que romper la trampa política es muy difícil. Ha comenzado diciendo no estábamos tan mal. No estábamos tan mal en términos comparados, porque la situación mundial es muy mala, pero eso no es ningún consuelo, también lo he dicho. Creo que lo haya apuntado. Sí, también que no era ningún consuelo. También lo he apuntado. ¿Vale? Bueno, damos la opción A ver, más. José Luis, ahí al fondo. Por simplificar mucho, el Poder de la Humanidad se ha basado siempre en las formas que han, las estrategias que han montado y las mentiras que han dicho los poderosos para darles el poder a los que verdaderamente lo detestan, que son los pueblos. Pero él ha dicho una cosa que la separación de poderes. La separación de poderes real es una forma de controlar la corrupción. Lo que no puede ser es que la administración pública esté politizada, que la justicia esté politizada, es decir, que todo esté politizado. No es que la política sea mala, sino que la política invada campos que no le corresponden. La justicia debe hacer cumplir las leyes, pero leyes que sirven a todos los ciudadanos y a los derechos humanos, no al partido de turno. El Consejo de Poder Judicial no puede estar elegido en su inmensa mayoría por políticos, porque si no la justicia es partidista. Y a los hechos nos remitimos. Yo creo que, primero, el Poder Ejecutivo, para que poder realizar su función, necesita, como usted dice, un cuerpo de funcionarios profesionalizados. La situación actual se mantiene porque hay unos funcionarios que, pese a las dificultades, estamos siendo denostados por este gobierno de forma bestial, mantienen las estructuras del estado de bienestar pese a las dificultades y pese a la falta de presupuesto. Entonces, una despolitización de la administración pública, de la justicia, creo que es esencial para terminar con la corrupción. Son las estrategias de Ulises Claro. Estoy totalmente de acuerdo y me he referido a eso, ¿no? Y luego, Perdón, primero aquí, luego las y luego... Hay una cosa que me ha chocado, es decir, que me parece que, hablando de teoría de juego, de cómo hacerlo, me parece que ha marcado una estrategia puras, es decir, basada sobre todo sobre el gobierno. Hay otro agente, no se habla de los demás agentes, ni se habla tampoco de estrategia mixtas.
No sé si me está entendiendo. Pero, hablamos de la igualdad, es decir, y si cada vez tendemos más hacia la desigualdad, empeora. Es decir, hablamos de universalidad de los gobiernos, ahora hay leyes que no son, es decir, aparte de la separación de poder, y bueno, por acá, en la Junta de todo lo que tiene universal, lo que es la sanidad, lo que es la educación, también se está tocando. El papel de la, aunque se están haciendo, Es que no se te oye atrás. aunque se está haciendo también, es que estoy acostumbrado a esto, No me acuerdo de eso. Está domesticado. No sé por qué. El tema de la sociedad también, entiendo que puede, que no solo es, aunque es uno de los parámetros que ha comentado al principio, de que sobre todo se veía que quién lo puede arreglar el gobierno, ¿no? Es decir, pero entiendo que es toda la sociedad y hasta que no nos mentalicemos todo, que eso es la base de la educación, el momento de que estamos, que tampoco se apoya claramente, pero entiendo que es un cambio de la sociedad que tiene que pedirlo entero, y no solo en la estrategia pura de ir hacia el cabo donde ahora mismo lo están marcando tal vez algunos partidos de nueva creación, pero hacia ahí van todos, lo estaba comentando hace un momento, va el PP, va el PSOE, van todos los partidos también. Al fin y al cabo, es decir, no va a ser un elemento determinante, es decir, todos en su programa van a tener algo para eso, y en el juego de suma cero de qué voto consigo no va a ser determinante tampoco. Así que la sociedad también tiene que tomar un partido más relevante. La sociedad, evidentemente, digo, esto no es, ya creo que lo he dicho también antes, no es un tema de políticos o de partidos políticos o de gobiernos, es un tema que atañe a toda la sociedad, y ponía el ejemplo de la diferencia entre las encuestas estas del Eurobarómetro sobre quién es el responsable de la lucha contra la corrupción, ¿no? Las diferencias que hay en los valores de lo que piensan los daneses, en lo que piensan los suecos, en lo que piensan los del sur de Europa, ¿no? El sur de Europa dicen que es un tema del gobierno, los daneses y los suecos dicen que es un tema de los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, eso es un tema clave. Ahora bien, dicho eso, yo creo que, de nuevo, mirando para atrás, en ningún momento hemos estado con un nivel de mentalización a la que te referías tan alto como ahora, que no es suficiente, seguro que no es suficiente, pero nunca hemos llegado a un nivel tan alto de mentalización con respecto al problema. Hubo un momento, en la pregunta esta, por ejemplo, sobre la preocupación de la corrupción, hasta qué punto la corrupción es uno de los grandes problemas del país, está entre los 3 principales problemas del país. Llegó un momento cuando, muy puntual, que coincidió a mitad de los 90, con los escándalos del final del gobierno de Felipe González, donde se disparó hasta el 40% más o menos. Y una vez que llegó Aznar al gobierno, ese indicador bajó y no ha subido del 3% hasta hace año y medio que empezó a subir, o 2 años que empezó a subir. Y ahora, a lo largo de la primavera, por ejemplo, ha subido a niveles más altos que incluso de los que subió en ese momento. Es decir, ahora mismo hay un nivel de preocupación por la corrupción, es decir, de mentalización de que la corrupción es un problema de verdad, es un problema grave que tenemos como sociedad, que no lo había hace 2 años, simplemente 2 años. Entonces, ¿que eso es suficiente para salir de la situación? Ya digo, no, seguramente no es suficiente, sigue siendo muy complicado salir. Pero de nuevo, no me vais a convencer, yo creo, de que hemos tenido momentos anteriores donde hemos estado en mejores condiciones que ahora para aprovechar la oportunidad. Evidentemente, lo que yo tengo enormes dudas es de que aprovechemos la oportunidad. ¿Vale? ¿Y de quién es la responsabilidad de no aprovechar la oportunidad? Compartida. No es solo de los partidos, no es de los partidos tradicionales, es compartida por toda la sociedad española. Incluidos, y aquí, de nuevo, es otro de mis frentes personales, de batalla personal, el tema de los empresarios. Hay un sector social que es especialmente importante para tomarse en serio la lucha contra la corrupción, el control de la corrupción y el desarrollo de estrategias de Ulises, que es el tema de que los empresarios digan hasta aquí hemos llegado. No podemos seguir jugando con estas reglas. ¿Vale? Bueno, pues ese es un... Esa es la política la que no quiere controlar a los empresarios. Es que las rentas del trabajo aquí
están cotizando proporcionalmente más que los empresariales. Coño, pues entonces, pero eso en el país. Entonces, que a mí en la agencia tributaria me digan hace 2 semanas, tormenta de ideas, ¿eso qué coño? En plan de esto de los marketing, estos que tormenta de ideas para qué, para sacar más, digo, pero ¿de dónde? Otra vez de lo mismo, pues si ya lo hemos llamado, si todos los años lo llamamos, le hemos quitado a la abuela, a los hijos porque se han hecho mayores, ¿no? Si ya no les queda nada, vamos a buscarlo en otro lado, no te marees. Le pongo sugerencias, igual que hay una vida laboral, ¿por qué no hay una vida fiscal en España? No estoy diciendo que vayamos a la pornotributación esa que tú decías, sueca, no, tampoco es eso, si no quieren, ¿no? Pero la vida fiscal, que no podía ser pública. Pues eso lo tienen hecho en sugerencias, pero como son políticos, como el director de la agencia tributaria, es como tú decías antes, que no es profesional, como lo ha metido alguien y le debe el cargo a otro político, pues estamos en lo que decía José Luis. El poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, y aquí se lo reparten todos. Y siguen en la crisis, ganando más billetes, ganando más de todo, y nosotros más ahogados. Que digo nosotros, y yo no soy de los peor parados de este país ahora mismo. Dentro de poco a lo mejor estamos con la espiral de allá abajo, pero de momento estamos en la media espiral. Pero no entiendo a los que están ya abajo, cómo no de verdad reaccionan, empiezan ya, pero empiezan a meterle fuego a esto. Y aunque no te lo creas así, y ese es mi optimismo, que ver a gente de verdad peleándose, echándole leña al fuego, y esa es la que hay que mover. Por ahí va mi optimismo. No tan... Vamos, y perdona, es que parece que O sea, que hay 2 preguntas más. ha sido por... No, Vamos a ver, perdona, no pasa nada. A ver, 2 más. Blas ahí y luego tú, ¿vale? Blas. No, yo he dicho que no. Porque ya está bien. Una pregunta sencilla. ¿Cómo valoras las iniciativas legislativas que en materia de transparencia están adoptándose más o menos presionadamente por el gobierno actual? ¿Cómo las valoras? ¿Las valoras positivamente o en una escala de 1 a 10? ¿Cómo las valoras? Porque desde el punto de vista de tu experiencia, me gustaría valorarla que me la valoraras. Vamos a ver, como sabéis eso, ahora tenemos el proyecto de ley del gobierno, ¿no? Que ya se ha reformado bastante en el proceso parlamentario al pasar por el Congreso y se ha mejorado algo, aún así. La ley es muy mala, ¿vale? De partida era muy mala, mezcla churras con merinas, o sea, hay una parte de acceso a la información pública, con una parte que realmente es la que le interesaba al gobierno, que ellos llaman de buen gobierno, pero que es fundamentalmente de control del gasto público, que es la que realmente desarrollan, y esa parte de acceso a la información pública, que es la que nos faltaba, porque somos de los países grandes el único europeo que todavía no tenía una ley de transparencia, es muy deficiente, en muchos sentidos. Tengo algún artículo de prensa por ahí comentando la ley, es decir, que sí que he hecho alguna crítica en ese sentido, ¿no? ¿Ha mejorado algo? Ha mejorado algo, pero no es lo que necesitamos. Digo, es de nuevo una pena, una oportunidad desaprovechada, ¿vale? Es decir, es tener la necesidad de introducir cambios en esa línea y no aprovecharlos del todo. Porque no se lo creen, creo que no se lo creen. Claro, porque hacen lo mínimo, es lampedusiano, ¿vale? Es el gato pardo. Dar la impresión de que, para que todo siga igual. Esa es ahora mismo la política de este gobierno en temas anticorrupción. En gran medida del principal partido de la oposición, que tampoco mejora mucho la oferta del gobierno, ¿eh? ¿No creéis que el mayor problema de esa ley es que los controladores son exactamente los mismos que los controlados? Claro. Porque da la casualidad que los controladores son también políticos. Me pasa igual que tienen las cuentas. Claro. Hay un problema. Hay un problema general con todo este tipo de iniciativas. Y es que no vale con plantear los valores oportunos, porque eso es muy fácil. Digo, hacer una carta de valores guays es lo más fácil del mundo. El tema es qué estructura organizativa, administrativa va a desarrollar eso y a través de qué procesos. ¿Cuáles son los procesos que van a poner en marcha eso? Eso es donde en la estructura y en los procesos es realmente donde se ve cuál es la voluntad política que hay de poner en marcha un tipo de reforma o no.
Y cuando analizas eso, cuando analizas estructuras y procesos en financiación de partidos, en el tema de la transparencia, en las 40 y tantas medidas estas anticorrupción, es enormemente decepcionante. Y de nuevo, el peligro es eso, es ir a la italiana, ¿no? Y en ese sentido soy muy pesimista, en realidad soy muy pesimista. Pero soy pesimista en los pasos que está dando el gobierno y están dando los principales partidos, ¿no? Pero no me bajo del burro de mi optimismo en el sentido de pensar que la ocasión es para aprovecharla. Evidentemente, que la aprovechemos es mucho más complicado, pero que no hemos tenido una ocasión como esta para aprovecharla en estos 30 años. Por último, a ver, aquí. Buenas tardes y gracias por la conferencia interesante. Quería preguntar lo siguiente. En un intento por definir este viaje de que a una sociedad salte del círculo vicioso al círculo virtuoso, ¿qué opinión le merece la lectura que ha tenido Islandia y sobre todo la apuesta que ha dado Islandia para la crisis? A pesar de las diferencias en cuanto a las políticas, culturales y sobre todo el peso específico que tiene en la comunidad internacional. ¿Sabéis quién ha ganado las últimas elecciones en Islandia, no? Sí, no, pero me refiero como replanteamiento de todo el modelo. ¿Quién la ganó? Los mismos que generaron los mismos. Habrá cambiado el sistema bancario, por ejemplo. No conozco muy de cerca el caso irlandés. Hace poco estuve, no sé si habéis visto en algunos de los salvados estos, han dedicado algún programa al caso irlandés y han entrevistado a una española que vive ahí, lleva 14, 15 años viviendo allí. ¿Os suena? Sí, sí, sí. Ha salido también algún otro programa de estos de televisión contando el caso irlandés. Y este verano coincidimos en una mesa redonda por ahí, en Barcelona, y cuando yo hablaba de los suecos, de tal, esta me decía: es que yo conozco bien a los vikingos, ¿eh? O sea, que no tengas tanta fe en los vikingos. Y efectivamente, es que todo depende con qué lo comparas, ¿vale? Los vikingos, si comparamos a los vikingos, cómo están los vikingos con los latinos, pues tenemos muchas lecciones todavía que aprender de los vikingos. Pero los vikingos no es la situación ideal, ni mucho menos, ¿vale? Claro, sí, yo le decía como medida cultural. O sea, es decir, en España, por ejemplo, además, viniendo al plano español, es decir, sí, lo que te comentaba, para sortear ese peldaño que nos acerque a un círculo virtuoso, por ejemplo, ¿qué urgencia, cuál es lo más urgente que tenemos por cambiar en España? Por ejemplo, la ley de partidos, para que haya mayor control y exista una mayor regeneración, una regeneración política efectiva, la ley de financiación de partidos políticos, el sistema bancario. La única manera de romper un círculo vicioso y generar un círculo virtuoso no es a través de una relación escalonada de reformas, sino que lo fundamental, la única manera de salir es con un Big Bang, ¿vale? Es decir, hacerlo todo de golpe. Es la única forma, porque si no, todo se pervierte. O sea, si vas paso a paso, tú, no sé, introduces hoy día la necesidad de que los altos cargos del gobierno presenten, como pasó con Zapatero, ¿vale? O el código gobierno y no sé qué, que presenten las declaraciones de rentas, declaraciones de intereses, no sé qué, tal. Pues, conforme vas introduciendo elementos en esa línea, lo que hacen los actores que quieren seguir trabajando en la corrupción es alterar su comportamiento de una manera. Pues si antes lo tenía a mi nombre, ahora lo tengo a nombre de mi mujer. Cuando haya que presentar la declaración de mi mujer, mis hijos y no sé qué, pues estará a nombre de otro, ¿vale? Claro, o sea, tú vas dando pasos en esa línea. El caso italiano, de nuevo, va a ser muy interesante. Introdujeron un montón de reformas. ¿Qué han conseguido las reformas? Hacer que el sistema del soborno sea un poco más sofisticado que era antes, que era muy burdo. Ahora es más sofisticado, es más opaco y más caro. Los sobornos ahora en Italia son más caros. Si quieres un contrato público pagando el dinero tal, tienes que pagar más dinero porque todo el sistema del disimulo y tal es más complejo que el que había antes. Entonces la única manera es ¡paf!, un Big Bang de golpe, ¿no? Y eso es difícil. Pues nada. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches. Bueno.